que nos propusimos durante este año comenzar a trabajar junto con el Pro Huerta del INTA y con otros espacios de la universidad y otras instituciones, el tema de la huerta escolar junto con algunas escuelas de acá del partido de General Pueyrredón y de Miramar. Y en el marco de ese proyecto es que surgió la idea de esta red, que en realidad es una red abierta, no solamente para las escuelas que forman parte del proyecto, como verán acá, somos un montón y de todas partes. Y la idea de la red es que sea un espacio de encuentro, de acompañamiento, donde distintas escuelas, que es por ahí lo que hacemos todos los encuentros, una o dos escuelas o tres comparten su experiencia en huerta, la ponen a disposición del resto de los participantes de la reunión como para contar distintas propuestas, ideas, también dificultades que sabemos que surgen y todo el tiempo cuando uno quiere trabajar en una huerta escolar. Y después lo otro que hemos hecho es dar distintos talleres relacionados con huerta escolar como para ir formándonos en distintas temáticas. Tuvimos, por ejemplo, un taller de propagación vegetativa, otro de recolección, almacenamiento de semillas. El taller de hoy es de poda de frutales. Y bueno, estos talleres siempre van surgiendo a propuesta de ustedes. Siempre preguntamos qué tema les gustaría abordar y demás. Y nosotros de lo que nos encargamos es un poco de la organización y de invitar a alguien que tenga trayectoria y experiencia en el tema como para que nos comparta su conocimiento y su experiencia también. Así que bueno, la idea de hoy es escuchar en un principio a 3 escuelas. Una es el Jardín El Jinete Azul de Necochea, la otra es el Instituto Pedagógico Soles de Mar del Plata y la tercera es la Escuela Primaria número 4 de acá de Mar del Plata también. La idea es que cada una comparta lo que preparó en más o menos 10 minutos y después que se genere un espacio de intercambio, preguntas y demás. Y bueno, una vez concluido con eso, vamos a tener el taller de poda. Para el taller de poda lo que les pedimos es que, como comentó Marce, pongan su nombre completo, DNI y a qué escuela o en qué escuela participan para que nosotros después podamos hacer el certificado de asistencia. Y también el mail, importante. Así se los mandamos. Así que bueno, si quieren invito a la primera escuela, que es el Jardín El Jinete Azul de Necochea. Ahí están Magdalena, Maggie y Rocío. Gracias. Ahí les doy la palabra a chicas, todo suyo. Gracias, Belu. Mientras Ro comparte pantalla que les va a presentar, presento un poquito las actividades que les va a contar Rocío. Nosotros somos hermanas y bueno, y esto solemos trabajar y nutrirnos una profesión con la otra. Ro les va a contar su proyecto institucional que ella dirige en el Jardín Jinete Azul. Ella tiene a cargo una sala multiedad de niños entre 3, 4 y 5 en Necochea. Y bueno, surgió, Ro me preguntó cosas de huerta. Yo no tenía muchos conocimientos y por la Facu pudimos entrar en esta red de huertas para poder capacitarnos y bueno, y enriquecer su proyecto. Así que ahí Ro les va a contar. Vale. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Rocío. Soy profe de nivel inicial, como contó Maggie, y trabajo en un jardín acá en Necochea que se llama El Jinete Azul. No sé si pueden ver la presentación ya. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, ahí se ve tu pantalla compartida. La pantalla, buenísima. Ahí está. Sí. Ahí sí. Bueno, más o menos como les contó Maggie, el jardín cuenta con una sola sala, multiedad, de alumnos de 3, 4 y 5 años. Esto posibilitó que, bueno, en este contexto de pandemia, estos niños y niñas puedan asistir diariamente al jardín. Vieron que generalmente se divide la sala en 2 burbujas y demás. Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de poder tener presencialidad completa. Bueno, como les contó Maggie, solemos hablar y ella me suele informar mucho. Nosotros en el jardín contamos con una huerta, pero me parece importante primero contextualizar el proyecto institucional que guía, digamos, nuestra tarea diaria y en el cual enmarcamos muchas de las propuestas y planificaciones, que es las estaciones del año. Nosotros del jardín consideramos que los ritmos de la naturaleza están conectados con los ritmos del ser humano y que plantear propuestas y actividades que tengan que ver con estos ritmos de las estaciones
generan beneficios de bienestar, seguridad en los niños y en las niñas. Bueno, aquí yo después les puedo compartir esta presentación para que no sea muy largo y leer las citas, pero mucho nos basamos en la pedagogía Waldorf, en Tamara Chubarovsky, que bueno, como aquí puse, los ritmos mensuales marcados por las estaciones interfieren en nuestros ritmos sociales y atencionales. El verano es una época de mayor expansión y el invierno de mayor introspección. Y bueno, y trabajamos las estaciones no solo a través de la huerta, sino interdisciplinariamente, desde la educación artística, desde los cuentos, desde las rimas, desde las rondas. Acá debajo me decía algunas imágenes para poder mostrarles bien, ¿no? Bueno, a nivel inicial, un proyecto tiene que tener, digamos, un resultado, un cierre, digamos. Un producto final, mejor dicho. Entonces, el título del proyecto es Creamos, cuidamos y nos alimentamos en la huerta del patio del jardín. Se llevaron a cabo actividades más bien específicas, como por ejemplo la visita de Maggie, que nos informó sobre las partes de las plantas, nos aportó, bueno, ahí voy a mostrar bien con las imágenes algunos materiales, y también se trabajó desde lo cotidiano. Nosotros, las docentes del jardín, consideramos que lo cotidiano está cargado de sentido, que todo tiene un valor emocional. Perdón, Rocío, te escucha mucho ruido de fondo. Si podemos silenciar los micrófonos todos, gracias. ¿Ahí estamos? Bien. Bueno, y que desde lo cotidiano siempre hay conquistas y nuevos aprendizajes. También sabemos que en la primera infancia la mayoría de los aprendizajes se ven a través de la imitación, entonces, bueno, somos nosotras también la que acompañamos las acciones con las palabras. Yo ahí puse unos ejemplos, pero no me quiero extender mucho en esto. Bien, esto que les contaba también, el proyecto tanto de la huerta como el proyecto institucional de las estaciones del año, tiene se llevan a cabo diversas, digamos, disciplinas. Nosotros como jardín, seguramente deben saber, tenemos un diseño curricular en el cual están los contenidos que tenemos que enseñar. Y la idea de estos proyectos es la integración de diversas disciplinas con sentido. Entonces trabajamos el ambiente natural y social, obviamente por el tema de la huerta, de las plantas, el juego, que es un pilar fundamental en el nivel inicial, las matemáticas, por ejemplo, cuando cocinamos, las prácticas del lenguaje porque escribimos los títulos de la huerta, la formación personal y social, la educación artística, presentamos obras de pintores y también tuvieron oportunidades de explayarse manualmente y libremente. El fundamento específico del proyecto de huerta tiene que ver con, diría Virginia Basualdo, la comida real, la que nos alimenta, la que nos nutre, la que nos permite tener una vida saludable y plena está en la naturaleza. Es apremiante retomar la conexión con los ciclos, con las cosechas, con la luna y sus mareas, con los alimentos regionales y estacionales. Este es el propósito central, digamos, la alimentación saludable y en conexión con la naturaleza. Pero otro del propósito tiene que ver con una capacidad que se enseña en el nivel inicial que tiene que ver con el aprender a aprender. Si yo quiero investigar sobre cualquier tema, bueno, tengo que explorar, tengo que leer, le puedo preguntar a una persona que sepa, pues invitamos a Magdalena como el informante clave, tengo que registrar, entonces ellos empezaron a dibujar, a escribir. Ahora aquí debajo yo anexé algunas imágenes. Pero antes, volviendo tal vez a esto del pilar fundamental del nivel inicial del juego, que ellos estén en contacto con los elementos de la naturaleza, que según doctor en pedagogía Jauira son fundamentales en el equilibrio del ser. Y también no quería dejar pasar más que nada, por lo que fue el año anterior, que no se pudo dar la continuidad de esto de aprender con otros, una cita muy importante, que la escuela no es solo un lugar donde aprender, sino un lugar para aprender juntos. Y la palabra juntos es tan importante como la palabra aprender. Aquí ya comenzamos con las imágenes y la explicitación de algunas de las propuestas y actividades. Como comenté, el proyecto Huerta se desprende del proyecto institucional de las estaciones del año y también se desprende de una propuesta de efemérides del 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el cual se realizó una pequeña ceremonia, que lamentablemente no pude anexar imágenes porque se veían los rostros de los niños y las niñas y bueno, no los podemos compartir. Pero bueno, la ceremonia se trató de sembrar el plantín
que ellos trajeron de su casa en honor a cada niño y niña y en honor a los desaparecidos. Entonces ellos en su casa junto con sus familiares escribieron el nombre de ellos y el significado, el por qué habían elegido sus familias, digamos, este nombre. Acá ya empezamos a ver cómo, bueno, cuidar y valorar la huerta, acá se los ve regando. Este es un niño de 3 añitos, como les conté tenemos niños de 3, 4 y 5 años, niñez. Acá anexé imágenes sobre la visita de la doctora sobre Magdalena. Acá, bueno, se le observa que acá está la huerta acá atrás. Nos informó sobre las partes de las plantas, nos llevó material concreto, como acá una niña está explorando una raíz. Y después, como acá lo vemos en un atril, comenzaron a registrar a través del dibujo, la escritura, según las edades, lo vivenciado y aprendido en esta visita. Luego, bueno, cocinar comidas de estación utilizando el alimento que nos regala la Pachamama. Acá hicimos pancitos saborizados con cebolla de verdeo recolectada de la huerta. También, bueno, lamentablemente por cuestiones epidemiológicas aquí en Necochea, un momento que tuvimos que tener clases virtuales, pero los niños y las niñas se acercaban al jardín los días lunes y bueno, se acercaban a la huerta, tomaban alimento para cocinar en sus hogares. Participamos en un concurso de dibujo. Acá está, digamos, esto de las diversas disciplinas, de la integración de las diversas disciplinas. La educación artística. Bueno, acá una niña dibujó zanahorias, Carmela. También presentamos obras de arte de un pintor que se llama Rousseau. Y bueno, una niña dibujó esta que está aquí, con la luna llena. Estar en contacto con los elementos de la naturaleza, jugar con barro, agua, piñas, hojas. Acá podemos ver cómo están jugando. La ronda y las rimas de estación. La ronda y las rimas de estación son rituales diarios que hacemos en el jardín. Nosotros cuando llegamos saludamos primero a la Pachamama, a la Madre Tierra, después nos saludamos nosotros. Antes de desayunar también cantamos una canción agradeciendo a la Pachamama. Las rimas de estación, bueno, acá yo puse una que estamos cantando en el invierno. No me quiero extender como dije porque sé que son 10 minutos. Sí, ya estamos más o menos en el tiempo, pero tenés unos minutos para redondear si querés. Bien, acá, bueno, una mesa de gestión que fue creada en la continuidad pedagógica virtual por una niña, que tiene que ver con llevar un poco de lo de la naturaleza a cada hogar, los cuentos de estación para festejar las estaciones del año, diversas actividades manuales. Aquí, como ven, hicieron coronas de hojas, propuestas atelier para pintar también libremente la naturaleza. Acá está una imagen del festejo estacional del otoño. Y por último, quería cerrar con una frase que dice qué es lo que deben aprender las infancias, cuál es nuestro papel como educadoras. Necesitan más que nunca asombrarse pacientemente mirando cómo se arrastra un caracol, observando cómo una flor crece, cómo una gota de lluvia resbala por el cuerpo de un pez peludo, viendo aparecer un brote, regando las plantas, recogiendo las frutas con agradecimiento y dando de comer a los pájaros. No sé si Maggie querés agregar algo. La verdad, bueno, a mí me encanta, Ro, todo lo que haces, la motivación y lo sensible y cómo lo expresás. Y bueno, y agradecer a vos y a los directivos por haber invitado a ser parte de este proyecto tan lindo y la suma de esfuerzos, ¿no? Y por ahí de conocimientos. No, re lindo. La frase final es hermosa, Ro. Bueno, muchas gracias, chicas. Si quieren, lo que podemos hacer, lo pongo a consideración de todos, dejamos a las 3 escuelas que compartan su experiencia y es para el final la parte de las preguntas, si es que las hay, y el intercambio, ¿les parece? Si están todos de acuerdo, ahora seguiría el Instituto Pedagógico Los Soles. Por ahí, Paola. Hola, sí, buenas tardes a todos. Yo soy Paola de Instituto Soles. Trabajamos junto con Caro. Les preparamos para hoy. Caro va a contar un poco cómo es que trabajamos nosotros en Soles y después un videíto para poder ver todo lo que fuimos trabajando en todos estos años en el taller de huerta, que es así como le llamamos nosotros. No sé, Caro, si querés seguir vos. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nosotros trabajamos en el Instituto Psicopedagógico Soles, que es una escuela especial de Mar del Plata.
Somos terapistas ocupacionales y estamos a cargo del área técnico específica que se desarrolla en especial. Los chicos van una doble jornada que tienen el área pedagógica, todas las materias, y el área específica donde están los talleres. Ahí trabajamos nosotras con Paola y otras terapistas más y otros docentes. Y bueno, las experiencias, nosotros estamos a cargo de cada una de 2 grupos de alumnos que están en el CEFI, que es el Centro de Formación Integral en Educación Especial, que sería el equivalente a la secundaria, ¿no? Están en ciclo básico y en ciclo superior. Y nosotras estamos a cargo del taller de huerta. Empezamos con unas pequeñas experiencias y aisladas hace varios años, y fue como un camino sin retorno porque nos conectamos con el Pro Huerta, con los técnicos del Pro Huerta, Marcela, gracias, siempre agradecidas, a Marcela, a Cecilia, a Mauricio, con quienes nos capacitamos, nos asesoramos, siempre hacemos consultas y vamos trabajando. Así que bueno, a partir del año 2013 seguimos con Huerta en forma ininterrumpida. La escuela certifica a nuestros alumnos egresados con un certificado que es de ayudante de huerta, jardinería y vivero. Bueno, lo que nos ha pasado es que nuestra escuela es chiquita, no tenemos terreno para hacer huerta en la escuela, y eso que por ahí se puede plantear como un obstáculo, en realidad lo pensamos como una oportunidad, porque es la oportunidad de encontrarnos con otras personas, con otros espacios, con otras instituciones, donde nuestros alumnos, con nuestros alumnos pudimos concurrir en todos estos años, ir desarrollando todos los contenidos específicos y además encontrarnos en un espacio de participación, un espacio comunitario, un espacio de inclusión. Y bueno, empezamos en la huerta del Cordobés, no sé si la conocen, durante 2 años estuvimos ahí, y después, desde el 2015 que estamos trabajando con la gente de la bioorgánica, aprendiendo muchísimo con ellos, muchísimas gracias siempre a todos. Y bueno, y a lo largo de los años fuimos incorporando diferentes proyectos que fuimos articulando, tanto con el Pro Huerta como con la bioorgánica, con Maggie, que trabaja mucho, hace muchos años en la bioorgánica, y proyectos dentro de la misma escuela, ¿no? Con las otras áreas. Entonces fuimos logrando, por ejemplo, en la escuela se armó un invernáculo. Ahí trabajamos, armamos los chicos arman los almácigos que después llevamos a la vía, o que, bueno, que se van dando diferentes proyectos con esos almácigos. Hace unos años empezamos con la compostera en la escuela. Eso también fue un proyecto que fue compartido con el área de matemática. Los chicos hicieron cálculos, construyeron, después llenamos esa compostera y la venimos sosteniendo desde ese momento. Y bueno, y siempre agradecidos. También estuvimos en el Colegio Ilia trabajando un tiempo, y todas las experiencias sumamente enriquecedoras realmente. Y ahora, bueno, este año volvimos a la escuela, a la presencialidad. No pudimos volver a la bioorgánica, cosa que extrañamos muchísimo, pero seguimos trabajando. Tanto el año pasado los chicos trabajaron en su casa, como nosotros ahora en la escuela, pensando en proyectos que se puedan llevar adelante dentro de la escuela. Recién escuchábamos a la escuela que presentó recién, y por ejemplo nosotros también ahora estamos trabajando con la Pachamama. Entonces, bueno, actividades relacionadas a la huerta y con esta temática, como un ejemplo de lo que estamos haciendo ahora. Bueno, para presentar armamos un videíto. Elegimos algunas fotos, muchísimas quedaron afuera. Cuando las empezamos a reunir nos dimos cuenta de todo lo que venimos haciendo, y viendo a los alumnos que fueron pasando por la escuela y que hoy no están, son egresados, algunos están trabajando en jardinería, y otros, bueno, hace muchos años con los que trabajamos y están todavía en la escuela. Así que bueno, si quieren compartir el video, no sé si Pau querés agregar algo más.
Oh, perfecto. Y condicionan los espacios. Bueno, hermoso video prepararon, chicas. La verdad que súper linda la experiencia de la escuela. Espero que te escuchaba bien porque yo dejé de verlas cuando compartí pantalla, así que me perdí esa parte. Sí. Se escuchó ahora. Y bueno, la verdad que muchas gracias a ustedes. Participar de esta red nos enriquece
y todo lo que vamos aprendiendo lo vamos transmitiendo, lo vamos incorporando y trabajando con los chicos en la escuela. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí si tienen alguna pregunta la dejamos para el final y ahora le vamos a dar lugar a la escuela primaria número 4, que la veía por ahí a Cecilia. Sí, bueno, buenas tardes a todas. ¿Compartimos, Belén? Sí, avísame. Bien. Sí. Bueno, nosotros somos de la Escuela 4 Municipal, estoy acá con dos compañeras, Mónica Valente y Anaí Godoy, que son maestras de la escuela ya de hace un par de años. La escuela municipal se encuentra en el barrio Cerrito Sur, ¿sí? Tenemos un predio muy grande y siempre hemos hecho propuestas desde lo áulico y la idea es ir por más y darle una vuelta de rosca para que se transforme en un proyecto institucional. Podés ir pasando, Belén. Bien, básicamente el objetivo de esta huerta es pedagógico y la idea es apuntar a una huerta agroecológica en donde los alumnos participen desde esas propuestas áulicas y que la huerta se convierta en un espacio de aprendizaje donde las propuestas puedan ir de un lado al otro, desde el aula al patio y del patio al aula, y también que eso se transforme y se pueda replicar en los hogares. La siguiente. Obviamente que, al igual que en las otras escuelas, el calendario escolar va de la mano con nuestras propuestas, así que también como las otras instituciones, este año arrancamos con el 24 de marzo, hicimos varias propuestas en todas las aulas, la siguiente, y bueno, hay algunas fotos de lo que fuimos haciendo. Participamos con el Faro de la Memoria, conseguimos algunos plantines que los chicos se llevaron, ahí hay nenes de primero, siempre para junio el calendario de medio ambiente, ahora agosto no sé si vamos a hacer algo con lo de la Pachamama, hay algunas cosas que se están preparando. La siguiente. Y bueno, acá con los nenes de sexto, bueno, Anaí, contales. Bueno, este año, como decía Cecilia, arrancamos con el calendario efemérides, con la propuesta del Faro de la Memoria de plantar árboles por los desaparecidos, así que la propuesta fue que los chicos trajeran de sus casas algunas plantitas o suculentas para poner en los canteros de la entrada de la escuela, que está bastante abandonada en ese sentido, que hace mucho que no tiene una plantita, así que con los chicos de sexto fuimos llenando esos canteros con plantitas, aparte de lo que ya venimos haciendo con Moni años anteriores de la huerta en el patio de atrás. Si querés puedes pasar, Belén. Ahí ahí tenemos la parte del frente. La escuela tiene bastante terreno, quizás tiene mucha sombra también por los árboles grandes que tiene, pero bueno, vamos buscando lugarcitos. Vamos buscando el sol. Igual quiero destacar el acompañamiento siempre de Marcela. Marcela desde el 2016, que nos acompaña desde el proyecto Huerta de INTA, ha ido a hacer charlas a los chicos a la escuela, nos ha ido a ayudar a puntear el piso, porque la tierra nuestra tiene mucha tosca, mucho resto de, sí, dice Marcela, mucho resto de material, de escombros, así que se nos hace muy difícil. Pero así todo logramos año a año que los chicos cosechen en un tramo del terreno de la escuela. ¿La que sigue, Belén? Bien, así que bueno, con ese ida y vuelta de plantas que algunas familias fueron trayendo, porque aparte fue de un día para el otro, les dijimos, tenemos ganas de poner plantas en la escuela, y al día siguiente todos vinieron con su plantita, así que limpiaron los canteros, sembraron, pusieron, plantaron. Y bueno, algunos se fueron con algún plantín y otros quedaron adentro de la escuela ahí adornando el mástil y algunos espacios de la institución. La siguiente. Bueno, y ese es el espacio que tenemos, que estamos ahora reclamando un corte de pasto inminente porque no tenemos las herramientas como para poder acondicionar semejante cantidad de terreno, y tampoco la idea es sectorizar mucho, porque es un patio enorme en el cual funcionan varios salones, varias burbujas que juegan, entonces
ahora con la dinámica de entradas por diferentes lugares tenemos muchos espacios de tránsito. Y bueno, la idea sería en la foto del medio, ahí donde está ese pino, en el medio de ese espacio, ese sería nuestro lugar para acondicionar. La que sigue. Bueno, y ahí está la muestra del tipo de tierra que tenemos. Bueno, con mucha cuestión, pero con potencial, porque de hecho ha dado frutos. Sí, en el 2019 logramos cosechar ¿La que sigue? Logramos cosechar, ahí está, mira, se envició después, pero bueno, con la pandemia, pero siempre algo obtenemos, rabanitos, algo obtenemos. Bueno, todos esos yuyitos están todavía acá y bueno, algunas de las tareas con las cuales ahora que viene el tiempo lindo es delimitar el terreno, acondicionarlo, bueno, preparar los bancales, seleccionar especies. Estamos enganchadas con el proyecto de UNSUE, así que ya tenemos el material con las semillitas y bueno, estamos ahí a la espera de que el área de espacios verdes nos vengan a cortar el pasto. Y si no, bueno, citaremos papás. Bueno, hay algunas producciones de épocas anteriores. Sí, ahí tenemos la Feria de Ciencias que se hizo en el 2019, que era la segunda Feria de Ciencias que se hacía en la escuela, la primera la hicimos en 2018. El año pasado, en 2020, con la pandemia, lo que se hizo fue entregar las semillitas que nos acercó Marcela de Pro Huerta, las entregamos a las familias cuando retiraban el pan y la fruta una vez por semana a la escuela, y los chicos hicieron su huerta en su casa, que también fue una experiencia muy enriquecedora, porque ellos nos iban mandando las fotitos junto con las tareas que les íbamos mandando y los módulos de seguimiento, de cómo iban avanzando. Ahí hay fotos. Ahora, hay fotos, la que sigue, Belén, vas a ver. Bueno, esa es producción pandémica. Eso es lo que se sembró en 2019 y cosechamos el año pasado en pandemia. Este año, a principio de año, también Marcela nos facilitó unas bolsitas que INTA hizo individuales por familia, que también estuvimos distribuyendo y las familias se llevaron para hacer huerta en la casa. Bueno, ahí tenemos las del año pasado, que son alumnos que estuvieron en cuarto en 2019, en 2020 en quinto, hicieron huertas en su casa. No había excusa, se podía usar cualquier recipiente, una maceta, un bidón, lo que tuvieran. Ahí vemos sus cosechas también. Exacto. La que sigue. Y bueno, y aprovechando todo, o sea, la escuela cerrada no nos permitió detener la propuesta y que fluyera. Ahora, bueno, ahora tenemos bidones, acumulación de bidones de alcohol, de detergente, así que tenemos envases para ir diseminando. La que sigue. Bien, y esas, bueno, fueron fotos que fueron mandando los chicos de sus producciones. La verdad que se engancharon mucho, estaban muy contentos. Y bueno, este año vamos a ver cómo seguimos. Y bueno, esa experiencia se va también a las casas de las señas. Así que bueno, muchas gracias por el acompañamiento y la idea es ir por más. No nos vamos a detener. Ay. Bueno, buenísimo también todo lo que comentaron. No sé si alguien de los que está presente tiene alguna pregunta o quiere comentar algo. Pero la verdad que está bueno todo lo que se va tejiendo, y ahí pensaba en lo que compartieron las chicas del Instituto de los Soles, de ese intercambio de plantines que se dio a partir del marco de la red, y pensando en lo que habían comentado ustedes de por ahí los obstáculos que pueden ir surgiendo, bueno, no verlos como obstáculos, sino como oportunidades, acudir a estos espacios que por ahí hay gente o que ya lo hizo o que tiene alguna herramienta, conocimiento y puede dar una mano en ese sentido y continuar creciendo la red. Sí, cada año ir aprendiendo, ¿no? Porque volvemos a insistir con esto de los tiempos de la escuela. No es lo mismo una huerta
comunitaria que una huerta que está en la escuela, que tiene sus tiempos, donde aparecen las vacaciones, donde no se riegan los fines de semana. Entonces, tener siempre en cuenta esto, ¿no? Que la huerta es pedagógica, de enseñanza, y que puede siempre volver a empezar. Es un continuo volver a empezar para todas las escuelas, dependiendo del momento en que se encuentren. Y como decían las chicas, en la escuela 4, el piso durísimo. Sí, el piso es de terror, pero ver a los chicos llevar la pala y llevar el pico para sacar esas piedras, han trabajado pero con un entusiasmo. Bueno, vos fuiste testigo, Marcela. Ellos no les importa, se remangan y empiezan a sacar piedras y juntan bolsas y se las llevan. Ellos lo único que quieren es ver la semillita, y van en los recreos, y se hizo algo, lo magnífico es que se hizo algo de la escuela, se hizo algo muy institucional, es el propósito, pero los demás grados le cuidan la huerta a los chicos de cuarto y de quinto, es increíble. Se cae un CD y te vienen corriendo con el CD, señor, se cayó el CD. Es algo que todo el mundo participa, o descubren una planta, o descubren una flor, o descubren, y vienen y te lo cuentan con una alegría. Es maravilloso. Amén de que no tenemos canilla cerca, el año pasado implementé una manguera con ayuda de los auxiliares, que son unos genios. Consiguieron una manguera re larga, más un pedazo que conseguí yo. Así que ya sabíamos que pasábamos por el aula de Anaí, no, el año pasado no, perdón, en el 2019. Pasábamos por el aula, pedíamos permiso y chorreaba la unión de las mangueras, iban y secaban, pero bueno, ellos regaban. El punto era regar, la huerta de sus frutos. Así que es maravilloso. Bien, excelente. Todas estas presentaciones, igual que las presentaciones que armaron las escuelas que estuvieron en encuentros pasados, están disponibles para que todas las puedan ver, puedan conocer. Si por alguien se perdió el encuentro, en una carpeta Drive que nosotros solemos compartir cada vez que mandamos el mail donde están los certificados. Así que cuando les llegue ese mail van a poder acceder para quienes todavía no tienen acceso. Y en esa carpeta, además de las presentaciones de las escuelas, también hay algo de bibliografía, de material del Pro Huerta que está como ahí disponible a un clic para poder usar en las huertas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. Algo que también pedimos después de este espacio es quién quiere para el próximo encuentro, que sería el primer jueves de septiembre, presentar o compartir la experiencia de su escuela. Así que si hay alguien que tenga ganas de hacerlo, que no lo haya hecho, es bienvenida. Bienvenido. Bien, si querés empezamos con la capacitación, Belén. Dale. Hoy vamos a tener un taller de poda de frutales que va a estar a cargo de Mauricio Navarro, que es integrante, al igual que Marce, del Pro Huerta, que muy gentilmente se aceptó esta invitación a brindar el taller. Así que, bueno, Mauricio, te damos el espacio para que comiences y que compartas pantallas si es que tenés algo preparado. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar acá. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí, perfecto. Bueno, es un gusto compartir este espacio en esta tarde aquí. La verdad que, digamos, primero el escuchar y ver las presentaciones anteriores me hace ir en el sentido de la reflexión, ir a buscar varios por qué, ¿no? Y varios para qué. ¿Por qué estamos acá y por qué hacemos esto y para qué? El para qué ya lo sabemos. En ciertas ocasiones pensamos en el prójimo, ¿no? ¿Para qué? Es un para qué digno, es real y es contundente. Muchos cómo, por ahí no están tan claros, ¿no? Cómo ir y encontrar
en aquello que nos gusta, que nos apasiona, en mi caso la agronomía, cómo poder volcarlo después, no diría en la pedagogía, sino en la andragogía, o ya más pensado en el ser humano, en su integralidad, y no tanto en el niño, o los niños, o los jóvenes. Pienso esto y reflexiono esto por todo lo que escuchaba vinculado al aprendizaje de cada uno en estas experiencias. Está muy atado, muy ligado con las experiencias personales, ¿no? Y cómo nos va de a poco convenciendo. Yo las escuchaba recién y como una serie de cuestiones, de necesidades de ir resolviendo algunas cuestiones técnicas, obviamente por los conocimientos que traemos cada uno de nuestras ramas, de nuestras ciencias, de nuestras profesiones, de nuestras disciplinas, oficios. Ahora, hay algo que nos atraviesa todo, que es la producción y la alimentación, ¿no? Y ahí tenemos que ser bastante, digamos, unificados en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando uno trabaja con plantas, sea el destino que sea, ya está cultivando, ¿no? Y un poco lo relaciono con el tema de poda. No tengo ni idea en qué se relaciona, o sea, ustedes me dirán, ¿no? Y esto es una pregunta con la cual inicio un poco. No tengo ni idea de dónde surge el interés, y eso me urge en saberlo. ¿Por qué hay interés en un taller de poda, en un encuentro de estas características, ¿no? Es una curiosidad que me surge, y por ahí, a raíz de saber el por qué interesa tanto, es que también podemos ir a brevar y a buscar en bibliografía y en un montón de cosas en función de sus intereses. Yo voy a dar como 2 o 3 parámetros generales en los cuales tenemos que tener en cuenta, que nos va a servir para podar cualquier cosa, no solo frutales, porque acá, si hablamos de agroecología, en una estructura de un proyecto pedagógico, en una escuela, tenemos que ver la integralidad de las cosas. La agroecología lo que nos invita es a pensar integralmente. Y no nos propone trabajar en sistemas de lo simple a lo complejo, digamos. Esa es la mirada más o menos que nos da la agroecología para hacer un análisis. Dice, pero ¿qué tiene que ver? Yo quiero podar. Y es la pregunta a la cual me hago. ¿Dónde está el interés? Demostrarle a los niños que pueden podar, de cómo se poda o para qué se poda. Que es lo más interesante de este taller para mí de intercambio, ¿no? Otra cosa que quiero destacar es el aprendizaje que se ha dado todo este tiempo en cada uno de los procesos que he visto en imágenes, ¿no? Cómo las imágenes también reproducían un contexto y una línea de tiempo, ¿no? Y uno iba viendo trabajos un tanto un poco más complejos, más elaborados, más trabajados, con otras cosas, demandas y necesidades. Eso es de destacar, porque quiere decir que nos animamos a más. Y esto es muy importante en la educación. Porque si no, nos hubiésemos quedado hace 5.000 años atrás en la historia, digamos. Lo importante, dónde surgen los pensadores, si no es en la escuela, en la academia, y alguno me dirá, y en la calle también. Sí, a veces. Yo he aprendido bastantes pocas cosas en la calle. Quiero decir, positivas. Por ahí en la escuela el aprender a podar está bueno. Primero, conocer las herramientas, acercarse a lastima, por ejemplo. Entonces, ¿cómo cuido al otro? ¿Cómo me relaciono con el otro a través de un objeto que no solamente está lastimando un árbol, en tal caso, vamos a poner en términos dramáticos, para que con un acto dramático, que estamos amputando una parte del vegetal,
contemos una historia, ¿no? A los niños y sepamos cómo relacionarnos con herramientas que, les cuento, trabajo con algunos grupos de niños porque tengo hijos y de alguna manera me relaciono en el hacer con ellos y digo, no todo el mundo está acostumbrado a manipular una herramienta tan peligrosa como una tijera con niños alrededor. Digo, este es un ejemplo, hay otros ejemplos. El tema de la poda es muy interesante porque agroecológicamente es un gran servicio, podemos prescindir de él si queremos pensar en sistemas complejos a gran escala. Fíjense, estamos reflexionando a que si queremos reemplazar de alguna manera, llamémosle bruta y animosamente, este sistema paradigma dominante de una agricultura convencional simplificada en algún grupo de 11, 12 cultivos a nivel mundial, y queremos complejizar la cosa, pues necesitamos mentes que lo hagan. Para eso hay que preparar esas mentes y se empieza en el jardín de infantes, después en la escuela primaria, luego en la academia y así sucesivamente hasta lo que venga, ¿no? O sea, no se termina nunca. Si creemos que el concepto se termina, bueno, cerremos la escuela y dediquémonos a otra cosa. Humildemente pienso que estamos chingándole. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de poda, hablamos de ciertos riesgos, peligros, ¿no? Ramas que se caen, ramas que entran en los ojos. Bien, no es una tarea para mí de lo más para aprovechar pedagógicamente desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico. Ahora, desde el punto de vista teórico, sí, hay mucho para aprovechar ahí. Más los cortes derivan en problemas de enfermedad en los árboles. Bueno, eso hay que charlarlo, digamos. Yo sé que ustedes no son exclusivamente especialistas en analizar esto, no, pero si estamos analizándolo desde un punto de vista teórico para entrar en una práctica y conjugar ahí algunos juegos con ellos, con los niños, con los jóvenes, incluso con los adultos que quieren aprender a podar. Yo he conocido adultos que querían aprender a podar que le metían el dedo adelante de la tijera, digamos, y no se fijaban, digamos, por la ansiedad, por el manejo, por un montón de cosas, y esto es una herramienta de riesgo mediano, digamos, se cae, te pinchas, te puedes cortar, bien, no es para tenerle miedo, sino que es para enfocar en algunas cuestiones, y ahí vienen mis dudas, es decir, bueno, ¿cuál es el interés para que un grupo de docentes se interese por la poda? Y aprovecho, sin saber cuál es ese interés, para decir, ¿qué es lo que me interesaría a mí como docente, no? Si yo me pusiera en sus zapatos, y estuve pensando, ¿qué me interesaría a mí de este tema para después hacer un abordaje como lo veo ahí en el aula o en los ámbitos de estudio, ¿no? A veces la mejor aula está en el cielo abierto. Eso es un concepto que tenemos que trabajar y pulir y llevar cada vez más fuerte y adelante, ¿no? Cada vez tenemos que sacar más de adentro de los edificios para trabajar más en otros ambientes que nos permitan trabajar cuestiones complejas, como por ejemplo cómo nos relacionamos con el ambiente, con el suelo, con los árboles, con las plantas. Cómo podamos es una manera de cómo nos relacionamos con ese ambiente. Es una actividad, decía, primordial a la hora de pensar en agroecología como una seria propuesta técnica alternativa al modelo dominante. Les voy a dar un ejemplo. En Brasil, en India, existen experiencias, por ejemplo, en India existen experiencias de trabajo en agroecología que están en cuencas de 40 millones de habitantes, o sea, son casi la misma cantidad de habitantes que tenemos en Argentina. Y en la India, con los complejos problemas que hay allá, que en tal caso no tienen mucho que ver con los problemas que hay acá, pero sí tienen grandes problemas de certificación, grandes problemas de monzones que no los pueden detener y tienen que capturar carbono y agua, porque si no se les va y después no tienen para tomar siquiera. Bueno, estos problemas están pensando estos muchachos y los están resolviendo
con estas cuestiones. Y básicamente, qué casualidad, uno de los elementos fundamentales, los indios, si algo saben, es trabajar en comunidad y atender problemas de mucha cantidad de gente, porque, bueno, tienen mucha mano de obra, ¿no? Y pueden trabajar con palas, haciendo grandes cuencas, y bueno, y ellos solucionan los problemas así, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es que la poda, en ese tal caso, es un clave para trabajar y devolverle al suelo aquello que toma del aire, ¿no? Que es el dióxido de carbono, transformarlo en carbono, disponible después para los microorganismos del suelo para recrear suelo. Yo ahí veía imágenes muy interesantes desde el punto de vista técnico para hacer desafíos y decir, vamos a devolverle vida a este suelo. Estamos en grupo que dicen, vamos a compostar la vida. Qué interesante el concepto, vamos a compostar la vida. Qué atrevidos, ¿no? ¿Quién se va a meter en un compost y vivir? Bueno, sí, yo los invito a compostar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que deshacerlas de raíz. Están mal. Y bueno, y qué mejor que el compost para que digiera, trabaje y bueno, y nos devuelva buenos frutos. Esos frutos son niños que hoy quizás están en el éter, todavía no están ni siquiera programados para venir, pero van a venir. Bueno, para eso nos estamos preparando. Creo que con lo hecho hasta acá por muchos de nosotros, docentes, profesionales, técnicos, personal de apoyo, que creemos en una educación integral, llamémosle, distinta un poco a lo propuesto desde sus raíces por cuestiones incluso de intereses. Quien se enfoca en la tierra y le interesa la poda como material pedagógico para trabajar, bueno, prestemos atención porque hay algo acá que es interesante. Bueno, visto está a las claras con las cosas presentadas, ¿no? Ahí está el interés, ahí está lo que nos empuja a hoy a mí estar después de tantas horas a estar acá en este Zoom, y ustedes lo mismo, porque no trabajo menos que ustedes, digamos, sino que ustedes hoy estuvieron de jornada y después a un Zoom invitándonos a trabajar de poda y encima hablar de agroecología, ¿no? Sumamente interesante para que los chicos se apasionen en temas como este, pero con el cuidado de con qué estamos trabajando. Tijeras, serruchos, elementos de corte. Qué interesante porque no en todas las edades, hay edades para trabajar con estos elementos, ustedes mejor que yo lo saben, que nosotros, por ejemplo, en los Boy Scouts hasta los 12 años no dejaban usar el cuchillo. Qué pavada, es un Boy Scout, pero hay una serie de cuestiones que están pensadas, analizadas, y también pongámoslas en crisis porque no es lo mismo 12 años hace 40 años como me pasa a mí que los 12 años de hoy. No son los mismos 12 años. Entonces también está bueno repensarnos y decir, bueno, la escuela del siglo XXI requiere que los niños pensemos estas cosas y las pensemos en conjunto, no solamente los adultos no, yo invito a pensar a los niños que piensan mucho mejor que nosotros, avanzan mucho más rápido que nosotros y nos devuelven las cosas mucho mejor que lo podemos devolver nosotros. ¿Por qué? La naturaleza así lo ha querido, una cuestión de inteligente, de protegerse, porque ahí está el futuro. La naturaleza es muy sabia. ¿A qué voy con esto? El poda es un trabajo a futuro y a ello lo podemos animar a que uno no está mutilando, sino que está dando una forma para trabajar a futuro. Un elemento como una fruta, ¿por qué está ahí la manzana y es como es? Y porque hubo alguien que la trabajó. Ese es el primer concepto. Entonces, ¿cómo la trabajaron? Bueno, la poda es fundamental en el arte de cultivar frutales. Bien. Para eso tenemos que conocer las partes, hoja, tallo, bueno, eso es todo trabajo de
de las ciencias biológicas en explicarnos la morfología vegetal y acompañado de eso apasionarnos con ello para contar algunos detalles de la historia que nos pueden traer después a abrevar a las ciencias, a cualquiera de ellas, a las sociales, a las más duras, digamos. Eso se trata, de que no salgan buenos podadores, que intenten ser buenos botánicos, después vemos, habrá 10, 1, 5 a 3 y bueno, y veremos, y después analizaremos, ¿no? Pero esto animémonos a hacerlo. Sí, yo estoy agradecido de participar en este Zoom porque en principio es un ánimo a invitarnos a pensarnos en otro tipo de escuela. Ya una escuela que tiene huerta es distinta, porque no todas las escuelas pueden tener huerta. Y pueden tener huertas, las escuelas todas, para mí sí, ahora no todas tienen la capacidad, porque no están dadas las condiciones. A veces sí, y fallamos en otros aspectos. En otros aspectos como pueden llegar a ser culturales. No. Hay lugares que hablar de huerta estás hablando, vos vas al cinturón hortícola y hablar de huerta y de poda de frutales, ellos te enseñan a vos. Y está todo bien. Y ahí se da vuelta la cuestión. Y ahí tenemos que empezar a interpelarnos desde otro lado. Pero está bueno porque invita a pensar, ¿no? Invita a pensarnos y a valorar aquello que tenemos, que es el recurso, y utilizarlo en función de lo que demanda el territorio. Porque a veces hacemos al revés, le queremos enseñar huerta a los chicos del cordón hortícola y saben más ellos, y se la porfiamos y resulta que terminamos siendo docentes antipáticos o profesores mala onda, qué sé yo, y no convencemos a nadie de dónde están los cambios que hay que producir para desarrollar un ser humano nuevo, ¿no? Digo esto de las partes de la planta y lo que nos anima a pensar en cosas interesantes. Todas las plantas tienen esta secuencia, ¿no? A las hojas, los tallos, y entre hojas y hojas, nudos y entrenudos, digamos. Esas son las partes fundamentales que a la hora de podar tenemos que conocer. O sea, cualquier planta se poda cerca de los nudos, se corta cerca de los nudos. Entonces es un elemento que de cualquiera, y aún más aquellos niños que saben dónde se ponen las tijeras, bueno, uno los interpreta y dice, ay, miércoles, Winca sabe podar. Y no, estoy aprendiendo, le dice uno, y dice, ay, ¿cómo, señor, está aprendiendo? Sí, porque todos los días aprendemos algo nuevo y decimos, bueno, mira, esto que corté es cerca del nudo, porque hay una hoja, en cada hoja hay un nudo, o varias hojas en cada nudo, pero la planta todas responden a ese mismo criterio. Y puedo ir desde una leñosa, por ejemplo esta, una leñosa, a una herbácea, una margarita, que seguramente después de la pandemia le lleven varias docenas, porque los pibes están ávidos de volver, en algunos casos, a la presidencialidad, porque la escuela es un ámbito en donde ellos se vinculan, se socializan. Yo digo, la escuela es el mejor ámbito para ser amigos, para ser compañeros, y de ahí toda la vida, ¿no? Entonces, hay que crear buenas condiciones, y para eso una huerta es de lo más ideal, un jardín. Quien va a olvidar aquel jardín de su escuela, ¿no? Y sin más, si está bello. Así que es un lindo desafío, digamos, porque no hay que pensar en frutales no, pensemos en margaritas o en caléndulas o en copetes, y todos necesitan un manejo de alguna manera, o no, porque también decidimos manejarlos salvajemente. A veces no se puede porque son espacios comunes y hay que darle forma. ¿Para qué? Para que todos puedan pasar, todos lo puedan usar, y además que sea bello y sea útil de alguna manera, ¿no? Que tenga un servicio. Entonces, una especie muy común, herbácea, tiene los mismos, tiene hojas, las hojas, tiene tallos, y en los tallos tiene entrenudos, y en cada nudo
En este caso tiene una estípula, que es una pequeña hoja, pero todas tienen hojas. Y en estos entrenudos no se puede cortar al medio. Uno corta acá al medio donde yo voy a cortar, y no es que no, sí, poder puedo. El tema es que no debo, ¿por qué? Porque todo esto que está acá, desde donde yo corté hasta el nudo, se vuelve herida. Porque ahí la planta no tiene capacidad de cicatrizar. Bueno, esto es otro concepto general, que teniéndolo en cuenta podemos podar cualquier cosa. Cualquier cosa. Yo sería más cauto a la hora de decidir qué podar, ¿no? No podaría cualquier cosa por más que un flaco me haya dicho en un Zoom del INTA de que esto era un nudo y que allá estaba el entrenudo y que había que cortar cerca. Hay que prepararnos más y esto se hace con práctica y esta práctica a veces es el sacrificio de otras plantas, ¿no? Y más vale hacer la práctica, por ejemplo, en casa y no adelante de los niños, ¿no? Y decir, bueno, la seño, la profe o el profe, el docente pudo aprender al lado de ustedes. Yo hice mi experiencia en su casa, ustedes la hicieron en la suya y vamos. Con una simple herbácea, ¿eh? O con una semileñosa. Todas, por ejemplo, la caña de Castilla, una planta archicomún en nuestras huertas porque se tutoran los tomates con esta planta. También hay que darle una poda de manejo y una poda rala. Es lo más parecido a la poda de la viña, que se poda bien rala para que de los pocos brotes, y eso es otro conocimiento que hay que adquirir, conocer cómo es el comportamiento de cada vegetal para saber cómo más o menos hay que podar, ¿no? Y esto es en términos de familiares. Las familias de las pepitas, que son las manzanas, la pera, el membrillo, se podan generalmente de una misma forma. La familia de los carosos, ahí, bueno, parece que los carosos son más diversos en sus comportamientos ante la poda, sus podas un tanto diversos, no es todo tan... Y lo que es parra y vid es todo muy igual, la leña de todo el año se poda y no se toca la leña vieja, digamos. Se toca todo lo del año, se saca. Y la fruta se da la leña de ese mismo año. Entonces siempre dejando 3 yemas por planta, vamos a tener uvas. En cambio, si hacemos lo mismo con un ciruelo, hacemos un desastre y tenemos un problema 2 o 3 años sin ciruela porque eliminamos todas las yemas de crecimiento, porque las yemas para producir una flor de ciruela pueden desarrollarse durante 2 o 3 años hasta que maduran a yemas de flores. Todo esto es conocimiento de fisiología, que no es necesario para ser podador, ser fisiólogo vegetal, ¿no? Pero entusiasmemos a los niños por acá con una herramienta tan sencilla como una podadora, muy agresiva al trabajo y al tacto y al ¿por qué? Porque, bueno, nada, hay que trabajar con cuidado, con precisión. Tiene que cortar, no arrancar. Eso es algo muy importante, cosa que esta no está cumpliendo. Digan que estamos en Zoom y no en vivo e en directo, si no estaría colorado en este momento y puedo esconder las cosas bajo la mesa. Pero es importante, digamos, saber que también van a poder con esto, que es una tijera de las comunes. Y el concepto es el mismo. Van a ir a una margarita y decir, che, mirá, vamos a cortar la flor. Y cortamos la flor. Y dejamos en el lugar donde cortamos la flor, fíjense qué tontera, ¿no? Porque uno va a cortar la flor, la pone en el florero. Ahora las chicas le regalan flores a los chicos. Eso está bueno, porque antes era al revés. Nosotros teníamos que andar afanando margarita a la vecina para darle a las chicas. Ahora las chicas llevan las flores. Bueno, el concepto es el siguiente. Cortamos ahí lejos de donde está el nudo y la planta va a tener una cicatriz grande. Ahora yo corto cerca del nudo y la planta va a tener una cicatriz pequeña. Nada. Entonces, he logrado el objetivo, que es darle forma a partir del corte de las flores y
darle vigor a partir de sacarles estructuras viejas para empezar a vigorizar estructuras nuevas y poder empezar a producir de manera diferencial. Yo no sé cómo andamos con los tiempos, Marcela, vos avísame, haceme señas. Sí, tranquilo que tenemos tiempo todavía. Terminamos. Y por último, digamos, en esta que les quería mostrar, que toda planta, como regla también, en un nudo puede tener varias yemas, ¿no? Esta, por ejemplo, manifestó dos, una rama, está acá, que es cortita, que yo la corté, y otra rama que es larga, que está acá, ¿no? Esa posibilidad también se da a veces, y muchas veces. De hecho, el manzano tiene esta característica, que en un nudo puede tener varias yemas, inclusive de distintas características esas yemas, unas florales y unas vegetativas. Entonces no todas las yemas son florales ni todas las yemas son vegetativas, y hay mixtas. Entonces es un gran universo, y en este gran universo intervienen todas las ciencias maravillosas habidas y por haber, y mucha magia, ¿no? Mucha magia, mucha. ¿Por qué? Porque hay procesos que uno los puede explicar perfectamente desde la fisiología vegetal, la física, las matemáticas, y hay otras cosas que no, que es la poesía, ¿no? Uno escucha hablar de los cerezos en la poesía y bueno, nada, se imagina el árbol. Pero no cualquier cerezo, por eso un cerezo que ha sido manejado para que esas flores manifiesten lo que se busca que tiene que manifestar, ¿no? Entonces, también interviene la magia en todo esto y también nos devuelve la naturaleza esa magia. Lo maravillado que puede estar un niño en el proceso de ver lo que está haciendo, bueno, hay una magia importante, ¿no? Y ahí tenemos que ir a brevar para ver qué es lo que queremos y hacia dónde vamos como docentes, como sistema. Yo creo que esto interpela y cuestiona la huerta, un espacio perfecto para que lo que estamos haciendo. Ahí nos reflejamos y nos encontramos con la tierra. Al ir en contacto con la tierra, vamos en una búsqueda integral. Eso es lo que tiene interesante este trabajo. Hablar de poda, es lindo hablar de poda práctica. Es interesantísimo. No sé, y vuelvo a la pregunta del inicio, cómo, pero no sé cómo lo haría con los niños, no sé. Está bueno para decir, bueno, diseñémoslo, pensémoslo, yo ya lo tengo pensado, yo ya lo hice, dice una, qué bueno, y ahí de escuchar, ¿no? Esto de encontrarse después en la escuela 25 años después, a mí me ha pasado, ¿no? Y es fuerte. Volver a entrar a su colegio uno y encontrarse, y sin más, yo hubiese esperado encontrarme con un naranjo, además de la foto de San Martín, que para mí está bien adentro de la escuela y afuera, me hubiese gustado más verde, ¿no? En todas. Y también en esa búsqueda uno lo que puede lograr es despertar como el interés por determinadas profesiones, oficios, y ahí encaminar, que es mucho el rol de ustedes, ¿no? Muchísimo. Mi vocación la pude desarrollar a partir de que tenía uso de razón, porque tuve la suerte de tener grandes docentes al lado que me supieron guiar. Si no, no tenía sentido. Entonces, como ahí buscarle es mucha responsabilidad, creo. Y ahí reflexionemos sobre eso. Lo deben hacer ustedes en sus ámbitos, seguramente todo el tiempo. Pero yo aprovecho este ámbito porque me toca hablar de poda y en parte porque me apasiona que podamos trabajar con niños y en estos ámbitos educativos. Sí, Mauricio, perdón. Acá te está Silvia haciendo una pregunta, si puedes repetir cómo se poda el manzano y en qué rama vas a dar el fruto. Bien, el manzano es una
planta compleja, digamos, para podar. Si vos conocés las yemas del manzano, tiene 2 hasta 3 tipos de yemas un tanto distintos. Unas yemas que son globosas, y como son globosas, son yemas de flores. No, como son yemas de flores y tienen forma globosa. Y unas yemas que son más acuñadas, más apretadas, y son yemas de ramas. Y si vos tenés contacto con esas plantas de manzano, si has tenido contacto con ese manzano, seguro que vas a decidir podar, no tocar yemas de flores a la hora de podar, o podar las menos posible, porque si no son menos fruta, y acordate que encima hay un riesgo de helada. Es decir, es muy difícil contestar cuando por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se poda un manzano? ¿A partir de qué yemas? En estos ámbitos, pues yo puedo pasar una imagen de una yema de manzano y vos cuando te encontrás con esa yema la vas a identificar. Me gustaría que sí, pero creo que no la vas a identificar. ¿Por qué? Porque la poda se aprende mirando el árbol desde lejos. Imagínate en un Zoom mostrando un manzano desde lejos, compartiendo la pantalla. Yo creo que algo se identificaría, pero muy poco verdaderamente. Esto lo tenemos que hacer práctico, ¿sí? Esto es práctico. Hay pregunta, por ejemplo, ¿en qué época se poda en quinoto? En la que vos quieras. En la época que vos quieras vos podés podar el quinoto, siempre y cuando tengas en cuenta cuál es el objetivo, ¿no? ¿Por qué lo vas a podar? Yo directamente ni me preocuparía, el quinoto crece libre. Ni me preocuparía. Hay cosas que la gente me pregunta, por ejemplo, ¿en qué época primero, ¿en qué época se planta? No, está bien, porque no le podemos errar. Ahora, ¿en qué época se poda? También no le podemos errar, es muy importante, muy importante. Todas las épocas de los vegetales son muy importantes. No en cualquier momento se mete la tijera. Por ejemplo, en carozo y en pepita, podemos todo el año podar. Y en quinotos también. En vid también. La pucha, en todas podemos podar todo el año, sí. Pero ¿cómo es esa regla de que si hay R's y no hay R's? Bueno, sí, hay reglas que están hechas para romperlas. Y bueno, y ahí jugar fuertemente. ¿Por qué vamos a romper esas reglas? Bueno, les explico técnicamente. Hay podas de verano, podas de invierno. Eso es interesantísimo. Entonces, con las podas de verano y con podas de invierno, uno puede trabajar equilibradamente y tener menos trabajo en otoño y más equilibrado, todo más equilibrado. Es interesante el concepto porque adelanta mucho trabajo en tiempos de que, por ejemplo, en los ciruelos, en los manzanos mismos, que se poda son los chupones. No es que el manzano da besos, no. Se podan los chupones, que son ramas bien largas, bien derechas, bien perpendiculares al piso, al suelo, y que tienen mucho vigor. Esas ramas se podan en manzano, por ejemplo. Ramas que se cruzan en manzano, para seguir con la onda del manzano, ¿no? Ramas que se cruzan del manzano, elijo uno, podo y dejo otra. ¿Por qué? Porque la rama que se cruza me va a tirar fruta. Bueno, eso es un poco de lógica y sentido común aplicado a la poda. Y además lo podemos aplicar a todas, no solamente al manzano. Qué interesante. ¿Por qué? Porque resuelve algunas preguntas que se pueden ir. Y el ciruelo también, ¿cómo se poda? Como el manzano. Respetando las yemas, viendo las yemas, alejándote del frutal para ir a intervenir y imaginándote, invitando a imaginarte cómo quedaría sin 1, 2, 3, 5 ramas distintas y decir, esto está equilibrado o no. ¿Cómo se busca el equilibrio? Uno pone la palma de la mano y dice, bueno, esto es algo equilibrado, por más que a mí me hayan cortado el dedo y me lo hayan vuelto a pegar, es equilibrado.
vamos a hacer de cuenta que es una mano equilibrada. Bueno, el árbol, el frutal, lo tengo que ver de lejos y no tiene que tener unas ramas más largas de este lado que de este y se descompense porque a futuro se va a quebrar. Y ahí hay que intervenir con la poda. No sé si responde alguna de las preguntas que fueron haciendo. ¿Una planta de kiwi sería fácil tener en la escuela? Sí, sería un inconveniente porque justo la fecha de cosecha es la que más chicos hay en la escuela y entiendo que también, crea como una suerte de a ver quién caza el kiwi y bueno, y todo eso que lo tenemos que trabajar y invita a pensarnos también, ¿no? ¿Por qué no puede haber kiwi en la escuela? Porque los chicos corren el riesgo de jugar con los kiwis o a competir por a ver quién se come más kiwi. Digo esto pensando en voz alta, ¿no? Sí es interesante porque es un parral muy, muy, muy cubridor, bonito, de verdad, muy bonito el árbol, es una parra el kiwi, y se poda, todo el año se poda y hay que hacer una limpieza importante. Lo que no soporta el kiwi es el movimiento así, que le estemos jodiendo en los pies, que lo estemos pisando y que haya mucho cemento alrededor, eso no le gusta, porque le gusta cerca del suelo libre, digamos, suelo con mucho humo, con mucha soltura, sin yuyos, bueno, toda una serie de condiciones que por ahí en la escuela es difícil. Imagínate tener un montículo con un kiwi que se suben, se bajan y bueno, va a ser más complejo. No es posible, estoy diciendo eso. Sí que nos invita a pensar en un montón de cosas como para resolver. ¿Qué frutales serían convenientes en maceta? Qué interesante, porque eso invita mucho a la imaginación y está buenísimo porque podemos poner desde un limonero en maceta hasta frutales muy sencillos como la frambuesa, la mora, los boysenberries, que son frutales muy, muy atractivos también para niños. Y otros frutales que van en macetas muy, muy, pero muy bien son las frutillas y no necesitamos grandes. Con 10, 12 frutillas podemos hacer un centenar al año. Otros frutales que se prestan muy bien para la maceta son los cítricos en general, ¿no? El quinoto, el mandarino, porque uno le puede dar forma, puede atreverse a podar para darle forma y después trabajarlo en función de la currícula, en función del interés del proyecto. Hay muchos manzanos enanos que se pueden trabajar desde gajo y hacer un gajo y trabajarlos para maceta y es fascinante porque aparte floran y cuando floran los chicos están en la escuela y es una felicidad porque bueno, es un lindo árbol, no se lo olvidan nunca esa flor, el aroma también. El membrillo, otra interesante para hacer en maceta. Estamos hablando de macetas de grandes cantidades, digamos, de 20 litros a los 120, 200 litros, digamos, un tarro azul, árboles importantes, digamos. Después uno puede hacer tipo bonsai, ¿no? Y mantenerlos, es un sueño en una escuela, pero es posible, porque se puede trabajar como una cuestión ya como es de proyecto y bueno, se le va dando forma a un frutero o un frutal a partir de macetas o macetones de 100, 200 litros, depende de lo que consigan, ¿no? De tarro de plástico, de chapa. Siempre es conveniente trabajar en la escuela con plástico por sobre todas las cosas. Perdón, Mauricio, ahí Corina quería hacerte una pregunta, si no me equivoco, era Corina que quería hablar, ¿no? Bueno. Sí, no sé si me escuchan. Hola Mauricio, quería preguntarte y también responder a la pregunta inicial que habías hecho. Yo soy docente de secundaria y respecto a la pregunta, tal vez por qué queríamos preguntarte sobre poda, es porque, por ejemplo, hay estudiantes ya que, yo soy de sexto, ¿no? Que están avanzados
Y para hacerse una changuita hacen esto de la jardinería. Y en el tema de poda hacen bastante agua, digamos. Pueden cortar el pasto, pero en la poda pueden dañar. Entonces, ¿qué tips les darías vos para que nosotros podamos trasladarles y darles esa ayuda? Gracias. Genial. Los anteriores, el tallo tiene nudos y en cada nudo cada nudo hay una cantidad importante de enzimas y de proteínas que trabajan en función de cuidar los tejidos, la sanidad de los tejidos, llevando anticuerpos, por ejemplo. Bien, si uno corta entre un nudo y otro, hay una distancia. Si uno corta, yo acá tengo un nudo, tengo una hoja, tengo un nudo, y acá en la primera hoja, de acá a acá, no tengo nudos. Tengo un entrenudo. Si yo corto a la mitad, muy lejos del nudo, bueno, ahí hago una cicatriz grande. Eso es un tip importante. Y ahí ya no haces agua. ¿Por qué? Porque si vos vas y decís, bueno, tengo el nudo y corto cerca del nudo, ahí tenés cicatrización, estás dejando herida grande y es una manera. Otro tip importante es ramas que se cruzan. Porque las ramas cuando se cruzan terminan tirando la fruta. Entonces es elegir la que vaya para adentro, que sea más agresiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tal caso, en el limonero tienen más espina, menos espina, más suave, menos suave, más flores, menos flores, más fruta, menos fruta. Bueno, elegí la de menos fruta y te quedas con la de más fruta. Y eso es otro tip. La luz. Y la luz yo supongo de ser lo que le entra al árbol, ¿no? Y acá tenés dos sistemas de copa o de palma. Esos son los dos sistemas que se usan, pero se empieza desde muy pequeño, ¿no? Cuando uno instala el frutal, compra el frutal, capaz que tiene 2 metros de alto y lo llevo a 70 centímetros. Y le dejo las últimas 4 a 6 yemas. De esas 4 a 6 yemas me va a dar las futuras 5 o 6 ramas principales. Ese es el sistema de copa. Entonces, a partir de ahí se empieza a darle forma. Una vez que ya tiene forma, ya está. No le busquemos mucho más la vuelta y no. ¿Por qué? Porque ya tiene una forma. Entonces, si uno quiere ir a darle forma, tiene que hacer una poda de características razas o raras. Y en poda, sí, se pueden dar 3, 4 tips como los que estamos dando, pero después todo es un desarrollo. Como la jardinería, entonces, y es complementario, ¿no? Y va de la mano, pero es lo más interesante para servicios. Es lo más interesante para servicios. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, bueno, surgen un montón de cosas. Y nosotros podemos tirarle estas 4 o 5 cosas. Primero, ¿qué vas a podar? Bueno, sabe el nombre, anda a buscarlo. Hoy con una foto y el Google podemos resolver unos cuantos problemas. Listo. Ahora, eso lo sabe manejar mejor que nosotros, por lo menos que yo. Avanzamos. Bien, ¿qué va a podar eso? Bien. ¿Es época? También se puede buscar por calendario. Es época, pero la época, vuelvo a insistir, es muy relativa. ¿Qué tipo de poda? Si una poda rala, es para viñedo, es la época de los meses sin R, como decía ahí. Ahora, si es una poda, mantenimiento, para prevenir problemas de esto de que se ahogue, que haya mucha... Ahora, eso es déjenselo para gente que tenga experiencia, que toma esas decisiones. Para aquellos que recién empezamos a podar, más vale ni meterse en esos quilombos, ni meterse. Porque vamos a hacer lío. Podemos secar un árbol, lo podemos dejar sin producir, o podemos avanzar con una enfermedad. Es tan delicado como eso. Aquellos que piensen, cualquiera puede podar. Cualquiera de nosotros lo puede hacer, con el conocimiento. Con el conocimiento. Eso es fundamental. Y ese conocimiento no es una cosa de un Zoom, no. Es más.
¿Por qué? Porque hay cosas que hay que tocarlas para vivirlas y transferirlas y transmitirlas. Hay que tocarlas. La imagen ayuda, pero todavía no estamos en 3D. Cuando tengamos 3D va a ser mucho más sencillo, porque una yema globosa, el globo, digamos, depende de la época. Hay botón inflado que parece que el globo va a reventar. Bueno, ahí se nota mucho, pero hay una previa que el globo no se nota tanto. Y verlo en una imagen, créanme que no es lo mismo. No, para nada. Y en los chicos lo mismo, va a sentir lo mismo. O sea, uno cuando se ponga con ellos, busquemos los nudos juntos, no tengamos miedo a no hacer la práctica. Y si, y entrar en duda con ellos, ¿cuáles serán estos los nudos? Y cuestionarlo, pero sí, porque acá está la hendidura en donde se alojó la hoja. Entonces quiere decir que hay un nudo. Y ayudarlos a ir a buscar esas reflexiones más profundas de la ciencia, ¿no? Es decir, miren, estamos hablando de botánica morfológica, primer año de la Facultad de Ciencias Agrarias, digamos. Algo que es, digamos, interesante de trabajar, porque lo estamos trabajando con chicos de sexto grado y que se están haciendo una changa y que tienen que quedar, digamos, prendido fuego como para buscar más y abrevar más. Ahora, sí he visto muchos irresponsables en el ejerciendo, ¿no? Como todas las oficios. Y si se animan a podar cualquier cosa en cualquier época y no es que, vuelvo a insistir, no es que no se podan los meses sin R, porque no, en verano también se poda. Los chupones es una poda. Cortar frutos es una manera de podar también, vamos cortando. Si bien es una cosecha, le llamamos técnicamente, pero botánicamente estamos podando, estamos cortando. Podemos entonces también agregar a estos tips cuestiones como, por ejemplo, ramas secas. Ahí hay que animarse a cualquier cosa, pero siempre cerca del nudo. Ese es el otro, lo interesante, que seguimos con la regla principal, que es cerca de en donde se inserta el nudo. Es decir, si nosotros tuviéramos que podar esto, cortaríamos cerca de esto. ¿Por qué? Porque acá es donde están las capas. Entonces la rama va a seguir, ¿no? Sin esta parte, va a seguir con el tallo principal. ¿Para qué? Para no tener lastimaduras. Pero si esto está seco, también es una herida. Bueno, cortémosla cerca de la rama principal también, esa es la regla. Hojas secas, comidas por los insectos, ni me preocuparía. La verdad, me preocuparía. Si la poda o el compost. Y ahí vamos a lo agroecológico. Pensar en sistema a mayor escala implica mayor arbolado, por lo cual implica mayor poda, por lo cual implica también abastecer a esos suelos con mucha materia orgánica. Ese es el concepto. Por eso la poda es un elemento importante en el manejo. Acá Marcela nos aclara, algo habíamos mencionado, las herramientas afiladas, desinfectadas con lo que tengan a mano, ¿no? Con el alcohol. ¿Para qué? ¿Para qué desinfecta? Porque uno va de árbol en árbol, de planta en planta y pueden llevar enfermedades en la misma tijera. Y entonces ahí estamos repartiendo una enfermedad. Es otro tip para darle a los muchachos que podan y que se hagan unos mocos. Entonces lo ve la doña y dice, mirá, está el coronavirus, lo puede agarrar. No, señora, es para las plantas, no se preocupe. Mojan ahí la tijera un poco, la limpian y salen, y van a otra rosa. Y ya es otra cosa. Es otro aceite lindo para podar, las rosas. También el mismo criterio, ramas que se cruzan, cortar cerca de los nudos. Y si tenemos que, por ejemplo, pensar, vamos a la más fácil, a la herbácea, y bueno, ya hay que mocharla, bueno, y voy cerca del nudo y mocho,
pero me quedó la última hoja, y si tengo que mochar la hoja, mocho también la hoja en parte de una poda, muchas veces para que no pierda tanta agua y acelere el crecimiento del brote que está acá en el entrenudo. Entonces, ahí propicio el desarrollo. Este nudo toma la dominancia apical, se llama. Bueno, eso, si en manzano hacemos lío y toman la dominancia apical todas las yemas que antes eran florales, pues este zoom no ha servido de nada. Entonces, ojo. Ahí, Es más importante conocer las yemas que saber dónde meter la tijera. Ese es el concepto de hoy. Más importante es conocer las yemas, características, tocarlas, verlas al lado de una lapicera, no verlas así a la distancia, pero sobre todo tener contacto. Yo no me animaría a hacer nada de ningún tipo de intervención, sino antes tener contacto con los sujetos, ¿no? Que son las plantas. ¿Decían? No, sí, yo tenía una pregunta ahí, retomando un poco lo que decías hace un ratito de qué hacer con lo que podamos. Hay algunas por ahí aromáticas, o veía la margarita, que por ahí es tan bueno aprovechar para hacer plantines, ¿no? ¿Cuáles recomendarías por ahí aprovechar justamente las podas para replicarlas? Genial. ¿Cuáles te recomendás? Mirá, las más recomendables dentro de lo sencillo, ¿no? El romero es una que no es frutal, pero es aromática. Y es muy interesante tenerla en la huerta. Esa es una que se poda y la reproducción la poda se puede reproducir, mejor dicho. Frutales que cumplan con estas características, prácticamente, para hacerlo práctico, el ciruelo, y pará de contar. El resto sí se puede, pero es bastante costoso, digamos. Tenés un trabajo de preparación, de yemas, para incentivar el enraizamiento, y después enraizar, y después hacer el plantín, y después en frutales más complejo. En herbáceas, como las de cerco, las margaritas, la margarita africana, cinias, gazanias, que son bien ralas. ¿Lavanda? Lavanda es de las complejitas. Yo la agarro es más, una de las cuentas pendientes que tengo en reproducción. Yo me dedico a reproducción vegetativa y es un gran tema para mí la lavanda, ¿no? La reproducción por esqueje. Y otros la hacen, cortan un gajo, lo plantan y les sale. Bueno, eso tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Con cada mano y cada técnica. Pero sí, la lavanda es una. Otra que acompaña mucho el tomillo, que se puede reproducir bastante. Ligustros, siempre verde, sencillo. Álamo, sauces, sencillo, se poda y se plantan los podos. Otra muy sencilla que se poda y se plantan los podos. Iris en cedrón, muy bien. ¿Qué más? Que se plantan los poditos. ¿Citronela? ¿Cómo? ¿La citronela? ¿Esa se puede...? La citronela es más de división de mata. Sí, más de división de mata. Sí. Las rosas, bueno, son bien de podos, bien para hacer de podos, y es algo fascinante para reproducir, porque te está llevando una rosa. Y dentro de las más sencillas, más accesibles, encontramos aquellas que son como los álamos, los ligustros, los sauces, que no dejan de ser árboles, digamos, por más sencillo que sea reproducirlo, estás reproduciendo un árbol, pero se hace de podo y en esta época. También ahí podemos tomar como regla los meses sin R, ¿no? Vamos a hacer los podos. Y la vid es un frutal fácil de reproducir, se reproduce por podos en esta época, y la vid se reproduce, justamente una de las más fáciles de animarse a podar, porque se poda todo, hasta 3 yemas en la rama del mismo año.
Ese es el concepto. 3 yemas en la rama del mismo año, y puede tener 20 ramas del mismo año, que salen de una rama principal. Bueno, estas 3 yemas se dejan, el resto, que son como innumerables, se poda, y salen grandes cantidades de materia que puede llegar a ser nuevos plantines. Cuando hay tanta cantidad, ¿qué se puede hacer? Compostar, no hacer nuevos plantines. ¿Para qué quiero millones de plantas de vid? O sí, vean. Pero bueno, la composta es el mejor amigo de la poda. Uno poda y composta. Es un gran abastecimiento de material. El laurel, si vos a la bibliografía te encontrás que se corta y se hace gajo, y yo lo he plantado de raíz directamente o de semilla, mucho más fácil. De gajo me ha costado y hasta nunca lo he podido hacer. No quiere decir que no vaya, la bibliografía dice que sí, que se puede. Yo no he podido. Y la higuera es uno de los mejores para reproducir, como es, en forma agámica, en clon, podar y plantar. La higuera se poda, sí, ramas se cruzan y demás, pero no hay que tocarla demasiado, ramas que apunten para abajo. Otro tip para podar. Las ramas que apuntan para abajo se podan. Ah, mira qué interesante. ¿Por qué? Y porque cuando se cargan hacen anclaje, o sea, tiran la estructura para abajo. Entonces ahí puedo tomar una diferencia y puedo tomar una referencia, ¿no? Y hacer caso a esa diferencia. Es decir, bueno, la diferencia cuáles son todas las ramas que apuntan para abajo, pac, y uno va y corta. Siempre cerca del tallo principal, el corte. O cerca de una última yema. Del tallo principal o de una última yema, como lo que veíamos anteriormente. Y es importante conocer la forma, el tamaño, el color de cada variedad de yemas, digamos. Pero eso es amigable, porque uno temporada a temporada lo va viviendo. Acá preguntan... Sí. Pensé que no tenías el chat. Sí, si se poda el zapallo y el tomate, porque no producen cuando crecen mucho. Bueno, es una cuestión de vicio, sí. El tomate, digamos, no lo vas a solucionar. Digamos, si hay una exuberancia o un crecimiento exuberante en el tomate, generalmente está asociado a la disponibilidad de nutrientes, ¿no? Y no lo vas a solucionar solo con poda, digamos, sino con una corrección en el suelo. Pero no importa. Vamos a tomar en cuenta que en el tomate, en la axila, que es el punto de unión entre una hoja y el tallo principal, ese punto de unión se llama axila, que acá justo está indicado por unas brácteas que tiene la planta, en este caso que no es tomate, se poda el chupón, que es una rama larga, con mucho vigor, que sale en la axila. Y bueno, eso se poda. Es lo único que tocamos. ¿Para qué? Para que no se vaya para los costados. Pero no es una cuestión de porque es crecimiento exuberante, sino que porque después se ramea todo, queda todo oscuro y no maduran los frutos. Digamos, eso por otra cuestión por la cual se... Los nogales solo poda de conducción y después no hay que tocar mucho. El que toca el nogal pierde. No. Ahí hay que intervenir muy poco. Y solo de formación, los primeros años para que tome forma y después tome vuelo a lo que será, ¿no? Un nogal es un árbol que tiene que estar 100 años, ¿no? Y bueno, no es que a los 100 años va a dar fruta, pero pensar a 100 años, básicamente, o 70 como mínimo. Entonces, no es un álamo que uno piensa a 20 o 30, o un limonero a 20 o 30, un manzano 40, 50. Digamos, estamos hablando de en términos biológicos, cuántos esos frutales, compañeros de la huerta, pueden estar en la huerta, ¿no? Un nogal, 70 años. Creo que nos trasciende a muchos y es interesante pensarlo porque dice, che, ¿se poda? No, si ni se te ocurra.
porque tiene que estar 70 años, y bueno, pero no es que, pero mirá la rama, y bueno, y ahí ya empezamos a entrar a trabajar sobre el frutal ese, que es un nogal que decimos, bueno, sí, no se pueda como regla general, ahora hay que hacer una intervención porque si te fijas, hay unas ramas que están secas o a punto de secarse, bueno, vamos a ir cortando con esta regla principal, ramas rotas, me acerco a la primera yema viva y corto. Y si el corte puede ser de una manera que el agua no se quede, la rama está así, corto derecho, no, corto en chanfle, porque el agua le va a caer y le va a barrer todo lo que se le pueda posar en ese lugar. Y si está en chanfle, no, porque la regla me dijeron que es el corte en chanfle, sí, pero la rama está ya torcida, bueno, no necesita el chanfle en el corte, sentido común, corto, perpendicular, y listo, y ahí ya no voy a necesitar problemas, no voy a tener problemas. Lo que pasa es que a veces los chanfles se hacen por una cuestión de yemas, y ojo que ahí interviene otra. Por eso no es sencillo el tema de poda. Hay una poda muy particular para frutales, bien particular, pero no para todos los frutales. Eso es lo interesante, ¿no? Porque una vid, vuelvo a insistir, se poda drásticamente, y un frutal como un manzano no es una poda drástica. No. Es una poda pensada en el diseño, la conformación del árbol. Ahí hay que saber otras cuestiones. Y una poda de un frambueso, por ejemplo, es rala. O sea, se corta bien abajo, se deja que renueve desde la raíz, y se sacan todas las estructuras del año pasado para que renueve con todas estructuras de este año que da la fruta en la rama de este año. Dice el manzano, Andrea, cuando tarda en dar fruta, depende. Si es que vos sacaste una semilla y bueno, eso puede tardar entre 5 y 10 años en dar fruta. Ahora, si vos compras un frutal que tiene 1 año y medio de vivero, que ya viene con un crecimiento de 1 o 2 años, puede llegar a tardar 4 años en darte fruta, en términos normales, empezar a dar fruta, y su pico de producción lo entra a dar en los 10 años, de los 10 a los 20 y pico, 25. Ya a los 30 empieza a decrecer, ¿no? Tengo un árbol de mango y crece hacia arriba, no da ramas hace 1 año. Bueno, no tengo ni idea de cómo el mango es muy de ramas laterales. No, estoy equivocado, el caquis es de ramas muy laterales, el mango no tengo idea. No sabría decir. Entiendo que es una fruta tropical y acá hay que protegerla de los fríos. Por lo tanto, si crece muy hacia arriba, hay que ver cómo se están parando, en qué, ¿no? Porque es significativo. Salvo que Débora esté en el trópico y nosotros no, está acá, ¿no? En Mar del Plata o cerca. Bien, vamos cerrando que ya faltan 10 minutos. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta más? ¿O dar alguna apreciación? Como ustedes quieran. Yo quería, en base a lo que respondió, está bueno, igual el por qué, digamos, pensamos en el tema poda cuando pensamos en la huerta, en la escuela, es muy bueno pensar en eso. También es un lindo desafío para ver cómo abordar, ¿no? Porque ya les vuelvo a insistir y me paro en otros lados, ¿no? Está bueno, pero necesita todo un trabajo bastante intenso por nuestra parte para capacitarnos y por parte de la otra persona que va a ejercer, digamos, de alguna manera. Lo fundamental, digamos, es entusiasmarnos y en ese entusiasmo entusiasmar a los demás, invitarnos a pensar, a trabajar pensando y a planificar
nuestras huertas, tanto en la escuela como en las casas. Aplaudo todos, y yo sé que aquello que por ahí alguno que se le pasó también, los chicos se llevan lo que aprenden en la escuela a la casa y a su vez lo traen también. Entonces, como que hay ese ida y vuelta, es interesante. A nosotros nos ayudó muchísimo la escuela el año pasado en pandemia para todo lo que es distribución, fomento, preparación y potenciar todo lo que se hizo en las huertas, ¿no? Porque bueno, fue fuerte. Y aún va a seguir, y hay que seguir insistiendo y hay que seguir. ¿Por qué? Insistiendo porque siempre hay cosas nuevas y además podemos entusiasmar a muchos a pensar en sus futuros, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero hacer? Quiero podar, bueno, te vamos a ayudar. Y ahí vamos con las herramientas y podemos ir entre todos, ¿no? Y ahí yo creo que no va a faltar oportunidad en este caso, en este curso, en este taller, para encontrarnos presencialmente y muchas de estas cosas llevarlas a lo material, ¿no? A materializarlas, como ya las están materializando desde su proyecto. Así que algo que escribía Marcela ahí en el chat, que esto nos invita a practicar, a jugárnosla, meter tijera y si se quema y si no lastimarnos y tratar de hacer los menos líos posibles, pero sí invitarnos a hacer. Este es el mensaje. Y que muchísimas gracias, ha sido un placer estar hoy acá y compartir este espacio. Gracias, Mauri, como siempre, un genio. Gracias por todo, por prestarte. Y bueno, y ahora queremos saber si alguna escuela, mientras que Mauricio estuvo dando toda la charla, se animó a pensar si va a presentar para la próxima su experiencia. Vieron que nosotros acá no juzgamos si son experiencias malas o buenas. Nosotros compartimos experiencias. Sí, es lo importante. ¿Qué le pasa a cada una de las escuelas? Así que bueno, a ver, ¿alguno se anima o lo quiere empezar un poquito más? Si no, queda el espacio abierto para que nos avisen en la semana o en las próximas semanas. Y lo que les vamos a proponer también para el próximo encuentro, que es el de septiembre, que había quedado pendiente del encuentro anterior, es si tienen ganas que el taller sea de plantas medicinales. En ese caso estaría a cargo de una médica especialista que se llamaba Florencia, ¿no? Vamos a ver si Laura lo puede dar y si no conseguimos otra persona que sepa sobre plantas y la compartamos. Laura Domingos es la... Laura, perdón, me confundí. Sí, eran como los dos temas que estaban pendientes, era uno poda y el otro plantas medicinales, y bueno, fuimos primero por poda y nos quedó el otro ahí en el tintero, así que si están todos de acuerdo, ese sería el tema del próximo taller, y quedaría que alguna escuela se anime a compartir. No tiene que ser necesariamente una super experiencia como las que hemos tenido la suerte de escuchar, también puede ser una idea, no sé, acercar alguna preocupación o dificultad que tenga en su establecimiento y quiera ponerlo a consideración de la red y entre todos ver cómo lo sacamos o lo llevamos adelante, así que el espacio queda abierto para ustedes. No hay, me parece, candidatas por ahora. Bueno, después insistiremos un poco más por medio del mail a ver quiénes están. Bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Los esperamos el próximo encuentro, que sería el jueves 2 de septiembre. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima a todos. No se quieren abrir los micrófonos, decir algo. Muchas gracias. Gracias a todos por estar y muchas gracias, Mauricio, por la charla. Muchas gracias. Muy completo. Muy lindo. Gracias. Chao. Adiós.